La noche de César. There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Bueno, ya estamos de regreso. Tengo que confesarles que hay aquí una discusión sobre cuál es el lugar más gélido del estudio. Incluso se estaba negociando un cambio de asientos porque a alguna de las personas parece que le caía el presunto chorro, subrayo lo de presunto, el presunto chorro de frío sobre la cabeza, y entonces estaban en esto, pero no podemos distraernos porque la situación del país es la que es. Por supuesto, noticia importante esas elecciones de ayer, pero noticia no menos importante que mañana hay una subasta de deuda pública que no sabemos hasta qué punto es necesaria, porque según la ministra Salgado no nos hace ninguna falta, pero ahí está convocada, y sobre todo que otra vez nos volvemos a colocar, Dios quiera que salvándolo, al borde de la quiebra. Y mientras tanto, con una serie de reformas absolutamente indispensables, porque independientemente del resultado electoral de ayer, seguimos teniendo más de 5 millones de parados. Independientemente del resultado electoral de ayer, nuestro sistema crediticio ha cerrado el grifo del crédito, e independientemente del resultado electoral de ayer, nos encontramos en una situación económica muy difícil. Para abordar esa cuestión, para hablar de las reformas, para hablar del mundo empresarial y de la creación de empleo, está con nosotros esta noche don Fernando Eguidazu, que es vicepresidente del Círculo de Empresarios. Don Fernando, muy buenas noches, muy bienvenido. Muchas gracias, y la próxima vez que venga yo me gustaría pedirles que me proporcionaran una anorak. Bueno, esto se está aproximando al motín, ¿eh? Bueno, le adelanto, don Fernando, que yo no soy como Rajoy, no voy a ceder a ese tipo de presiones, ni siquiera indirectas, ¿eh? A lo mejor usted está acostumbrado a tratar con cierto tipo de políticos que se arruga, pero a mí me dan ganas de bajar todavía más la temperatura, o sea que le advierto que yo soy exactamente todo lo contrario, ¿eh? No piense usted que toda la derecha es igual, porque se equivoca, por lo menos conmigo. Bueno, vamos a entrar en el terreno. Primera cuestión que es enormemente importante: ¿qué reformas tendría que abordar el nuevo gobierno y qué plazo, a su juicio, tenemos para abordar estas reformas? Bueno, la verdad es que yo la situación actual la comparo a cuando uno vuelve a casa por la noche y se encuentra que han entrado los ladrones o que le han atracado o algo, y está toda la casa con todas las cosas tiradas, los cajones abiertos, y uno no sabe ni por dónde empezar, ¿no? La lista de reformas es interminable. Lo que pasa es que hay un grupo de reformas que son una cuestión sencillamente de supervivencia, que hay que tomarlas nada más empezar. Yo creo que... ¿Y qué serían? Pues básicamente tres. La reforma del sistema financiero, es decir, el saneamiento del sistema financiero, la reforma laboral y el recorte del gasto público o la consolidación fiscal, como se quiera llamar, ¿no? Esas tres hay que tomarlas de inmediato. Esa era mi tesis esta mañana en mi columna de La Razón, exactamente la misma tesis. Ya ve que, salvo lo de la temperatura, tenemos alguna coincidencia más. Vamos a entrar en esas tres reformas, si no tiene usted inconveniente, y las desmenuzamos un poco más. Primera cuestión: ¿qué plazo tenemos para abordar esas reformas? Pues los plazos se terminaron ya, es decir, aunque sea una frase muy hecha, había que haberlas hecho ayer, ¿no? Yo creo que los mercados están esperando las medidas del nuevo gobierno. No nos han dado ni un margen, porque yo lo que sí pensaba es que íbamos a tener un poquito de tiempo, pero está claro que no lo tenemos, y que desde luego, si el gobierno en sus dos primeros consejos de ministros no hace cosas de forma decidida, yo creo que este país se encuentra en una situación, vamos, terminal, ¿no? O sea, de intervención, porque se nos cerrarán los mercados de deuda. Plazo no hay. No hay plazo era ayer. El plazo era ayer, efectivamente. No hay plazo para negociar nada. No creo que se pueda ahora ni convocar a las fuerzas políticas. Todo eso está muy bien y se puede hacer y se puede ir hablando, pero desde luego no creo que el nuevo presidente tenga tiempo de articular pactos de ningún tipo. Hay que hacerlo de forma inmediata. Bien, vamos a ir una por esas reformas. Gasto público. ¿Qué tendríamos que reducir del gasto público y cómo reducimos ese gasto público? La cifra total realmente no la sabemos. Si cerramos el año con un 6% de déficit, que es lo que en principio estábamos comprometidos, eso significa que tendríamos que reducir 16.000 millones de euros de déficit presupuestario. Si tenemos un déficit mayor, pues más.
En el círculo no tenemos departamento de coyuntura, pero los analistas pues están barajando cifras que van entre el 7 y el 8%. Es decir, que en el peor de los casos tenemos que hacer un ajuste pues de unos 35.000 millones de euros. Es una cifra atroz. Realmente, bueno, en gasto corriente, que habrá que hacer todo tipo de recortes, puede sacar un punto, en inversión puede sacar otro punto, pero los otros dos pues va a haber que recortarlos probablemente en transferencias, ¿no? Va a haber que tocar prácticamente todo, porque es una cifra muy grande. Y como va a haber que tocar todo y se van a pedir a la gente sacrificios, que yo creo que el pueblo español idiota no es y lo ha demostrado en estas elecciones, y es perfectamente consciente de que aunque no le guste, tiene que asumir sacrificios, pues yo pienso que lo primero que tiene que hacer el gobierno es, aparte de la legitimidad política que tiene, ganar autoridad moral. Y para eso tiene que hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, que es una prueba evidente de sacrificio por parte de la administración pública, es decir, cerrar organismos, suprimir asesores, eliminar nombramientos a dedo, por así decirlo, cerrar televisiones públicas. Y ese es el camino y no hay otro. Ese es el camino. Y entonces, cuando el Estado haya adelgazado y cuando no haya coches oficiales y cuando no haya asesores y cuando no haya gastos de ese tipo, entonces puedes pedir a la gente sacrificios adicionales. Bien, segunda cuestión. La cuestión del gasto y del déficit yo creo que ha quedado expuesta con una claridad meridiana. Segunda cuestión. ¿Cuál es la reforma que habría que abordar en el mercado crediticio para que lleguemos a una situación de flujo de crédito que es indispensable en estos momentos? Bueno, el problema que tiene la banca española, que es muy parecido al que tiene, por ejemplo, la banca alemana, es que todavía no hemos saneado los activos. Es decir, se ha hecho un ejercicio bastante innecesario con lo que respecta a la deuda soberana, pero seguimos teniendo un problema muy grave, que son los activos inmobiliarios. Y mientras no arreglemos eso, la banca española pues provoca desconfianza en el exterior. Si hay desconfianza, no puedes financiarte en los mercados internacionales y por tanto no puedes dar créditos en España. Entonces, como el crédito es imprescindible, porque si no, no creceremos, lo que hay que hacer es eliminar ese elemento de desconfianza. Y para eso lo primero que hay que hacer es una valoración de los activos a precios de mercado. Es decir, hay que aflorar potenciales pérdidas en activos inmobiliarios. No es una cifra tremenda, es perfectamente asumible, hay mecanismos técnicos de banco malo que no tienen por qué costar dinero al contribuyente, pero hay que hacerlo, y no se ha hecho. Tercera cuestión, mercado de trabajo. ¿Cómo habría que reformar ese mercado laboral? Mercado laboral, por cierto, que nos coloca a la cabeza de Europa en cifra de desempleo y que en estos momentos, en números absolutos, es de más de 5 millones de parados. Sí, el mercado laboral español, lo primero que hay que decir es que es una anomalía en Europa. O sea, no existe en toda Europa un marco laboral como el español. Entonces, cuando la gente defiende en algunos sectores el mantener la situación, es que esto no es normal. Es que fuera de España nos miran como a bichos muy raros con este sistema, y cuando tenemos 5 millones de parados y tenemos a la mitad de la población joven en el paro y además sin perspectivas de trabajar, pues claro, decir que el mercado laboral no tiene nada que ver con lo que está pasando, pues es un poco fuerte, ¿no? La reforma laboral es importante, creo yo, por tres cosas, si me permite un segundito antes de hablar de las medidas. Bueno, una muy importante de todas las reformas estructurales es la que tiene un grado de coincidencia mayor por parte de todos los analistas, hasta el punto de que, en mi opinión, si no se hace, el nuevo gobierno no va a tener credibilidad, porque eso es lo que está esperando absolutamente todo el mundo, dentro y fuera de España. La segunda razón es que ese círculo vicioso de crecimiento-empleo hay que romperlo por algún lado. Entonces se rompe restableciendo la confianza en la política económica. Y de nuevo, la reforma laboral es una de las medidas más importantes. Y luego la tercera, que no se suele comentar, es que, claro, para crear empleo hace falta crecer, evidentemente, pero no con todo crecimiento generas empleo. Hay estudios, y yo no los he analizado bien, pero bueno, hay estudios que dicen que para que disminuya el paro tienes que crecer en el entorno del 2,5%. Bueno, ese porcentaje no sale de una ley económica, es consecuencia de circunstancias estructurales, es decir, depende de la estructura del mercado de trabajo y demás cosas. Lo que hay que hacer es procurar que baje ese umbral, es decir, con el mismo crecimiento tener más empleo. Y para eso
la reforma laboral y la flexibilidad del mercado laboral es muy importante. Es decir, es simplemente que el porcentaje de empleo que se obtiene con un crecimiento determinado sea mayor. ¿Qué reformas hacen falta? Pues hay unas cuantas en las cuales coinciden todos los economistas. La primera de todas es que los salarios no pueden crecer al ritmo de la inflación, y tienen que crecer al ritmo de la productividad. Dicho en otras palabras, si la empresa no tiene beneficios y no tiene más beneficios, pues no puedes cobrar más. Si no eres más productivo, no puedes ganar más. Esa es una cosa bastante clara, ¿no? Luego la segunda es que la empresa tiene que gestionar los recursos humanos con una flexibilidad suficiente como para adaptarse a las circunstancias. Hoy día tenemos una legislación muy rígida. Hay un convenio colectivo de ámbito nacional que afecta a todas las empresas, vayan bien o vayan mal. Si te va muy mal no te puedes descolgar. Lo que hace falta es que el convenio colectivo se haga a nivel de empresa, y como hay muchas empresas que no quieren o no pueden, porque son muy pequeñas, no pueden negociar un convenio colectivo de nivel de empresa, pues para esas que haya un convenio superior, pero que se puedan descolgar cuando la situación está mal, ¿no? Claro. Eso es otra segunda cosa. Y la tercera es que tenemos que romper la dualidad entre temporales y fijos. Tenemos una temporalidad muy alta. Eso afecta a la productividad, porque un trabajador temporal no produce igual que uno fijo. Y además no le conviene a la empresa. No le puedes formar, no se acostumbra al puesto de trabajo. Cuando ya funciona bien, le ha terminado el plazo y hay que despedirlo. Entonces, eso es debido a la enorme diferencia de las condiciones de empleo. Entonces las empresas, y eso está muy mal, contratan a la gente con un contrato no porque le haga falta ese tipo de trabajo, sino porque es más barato que el otro. Y cuando tienes que despedir a alguien, no despides al que menos falta te hace, sino al más barato. Entonces la única forma de romper eso es con un contrato único. O con muy poquitos tipos de contrato, pero que tengan todas las mismas condiciones. Eso es lo fundamental. ¿En qué medida, si se llevara a cabo esta reforma laboral, nos encontraríamos con que desciende la cifra del desempleo? Bueno, como repiten los sindicatos, y es verdad, la reforma laboral no crea empleo. Lo que sí permite una reforma laboral es que cuando la economía empiece a crecer y cuando vuelva a haber crédito, con un mismo crecimiento haya más empleo. Es decir, cuando una empresa le va bien, pues puede contratar a 2 personas o a 4. No hay una regla fija. Entonces lo que no se procura es que contrate a 4 en vez de a 2. Claro. ¿Y cuándo hace eso? Cuando tiene la seguridad de que si el año que viene le va mal, pues no se pilla los dedos y puede despedir a 2. Pasa un poco, ya sé que es un ejemplo un poco tonto, pero en el Corte Inglés, pues tú te llevas muchas veces cosas que estás en la duda, porque si luego te arrepientes las devuelves. Y muchas veces te las quedas. Bueno, pues ya sé que es un ejemplo idiota, pero en el mercado laboral pasa algo parecido. Es decir, lo que hay que hacer es quitar el miedo a contratar gente. Y el miedo ese es un miedo fundado, porque es que luego es muy difícil dar marcha atrás cuando las cosas te van mal. ¿Y cómo se hace eso cuando existe una cultura? Durante muchos años se ha dicho, además de manera jactanciosa, que lo bueno que tenía España era que los empresarios no contrataban trabajadores, sino que se casaban con ellos. Bueno, pues o se denomina ese mercado rígido, que tiene un efecto terrible sobre el desempleo, se le denomina, por ejemplo, conquista social. Bueno, cuando tienes 5 millones de parados, hablar de conquistas sociales es una tomadura de pelo, ¿no? No existe el empleo fijo porque no existen las empresas fijas. Y además que es que vivimos en un mundo global. Entonces las empresas crecen, decrecen, nacen, mueren. Lo que hay que defender es al trabajador, no al puesto de trabajo. Y lo que hay que hacer es tener un sistema que, aunque te despidan, puedas encontrar trabajo otra vez. El problema que tenemos en España no es el despido, es que luego no encuentras trabajo otra vez. Si a mí me despiden, pues hombre, es una faena, pero si dentro de un mes encuentro otro trabajo, pues tampoco es tan grave, ¿no? El problema que tenemos es que el que sale del mercado laboral ya no vuelve a entrar. Y eso es lo que nos diferencia de otros países. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar a una cosa que en el círculo llamamos la flexiseguridad, que es un término un poco retorcido, pero que más o menos la idea es, lo que hay que hacer es que el trabajador sea empleable, que cuando va al paro tenga una cierta protección y que aproveche ese tiempo para formarse para encontrar otro empleo. Y en una vida normal,
que decir que lo de Japón, que uno a los 20 años entra en una empresa y se jubila con 70, eso es que ya no existe en el mundo. No, es uno cierto. pasa por muchos trabajos en la vida y lo que importa es tener una formación permanente. Vamos a entrar en otras cuestiones. Estábamos hablando sobre todo de esas tres grandes reformas que, como usted indicaba, no es que haya plazo, es que el plazo ya nos caducó hace bastante tiempo y hay que hacerlo ya, pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, ¿hasta qué punto podemos seguir manteniendo en estos momentos las barreras internas de mercado dentro de España? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a 17 legislaciones autonómicas distintas, 17 mercados diferentes, que a veces además son mercados muy impermeables a las otras regiones españolas. Es verdad que es bastante curioso que mientras en Europa se van eliminando las fronteras, y de hecho la Unión Europea se creó con la idea de que es mejor un mercado de 400 millones de personas que 17 mercados de 50 o 60, ¿no? Aquí estamos haciendo al revés, es decir, estamos partiendo España en trocitos y estamos volviendo a una cosa que en la época de Franco se llamaba el fielato, es decir, que cuando uno cambiaba de provincia casi había una aduana en la carretera, ¿no? Bueno, eso no se nota, pero hace un daño tremendo a las empresas. Primero, es muy caro. Es carísimo porque, aparte que tienes que tener toda una burocracia multiplicada por 17, hay un ejemplo que de nuevo es un ejemplo tonto, pero que creo que explica muy bien las cosas. Y me voy a salir del mundo de la economía, voy a una cosa absolutamente banal, que es la caza. Antes, cuando un señor era cazador, sacaba una licencia. Ahora tiene que sacar 17. Antes había un señor dando licencias, ahora hay 17 señores dando licencias. Bueno, eso, que ya digo que es un ejemplo absolutamente banal, es que se reproduce prácticamente en todo. Y además, en las comunidades autónomas se intenta volver otra vez al proteccionismo indirecto. Es decir, que la empresa local tenga ventajas sobre las otras y eso se materializa en una serie de... compren lo que llaman productos de cercanía. Claro, compre productos y mi autonomía. Bueno, eso tiene un enorme coste, que es lo que en economía se llama costes de transacción, que es pues las horas de abogados, las horas de tramitación, el tiempo perdido, el sistema de etiquetado, es decir... Tú tienes que trabajar para 17 mercados con 17 normas. Ha habido empresas que han dejado de fabricar en España porque es que no les compensaba, porque los 17 mercados son muy pequeños. Claro. Entonces, si tienes que fabricar para cada uno con unas características distintas, no te compensan. Bien. ¿Cómo impulsamos la actividad de las pequeñas y medianas empresas, que son las que en un porcentaje muy elevado crean empleo? Primero, lo primero de todo, que les paguen. Es decir, que se acabe la morosidad de las administraciones públicas. Eso ha destruido decenas de miles de empresas. Entonces, eso está muy relacionado con el déficit público. Claro, las administraciones están tiesas, por decirlo en términos coloquiales, sí, y no pueden pagar, pero eso ha destruido a miles de empresas pequeñas, directas o indirectas, porque la grande no cobra y entonces tampoco cobran las pequeñas. Ese es el primer punto. La morosidad afecta muchísimo a las empresas pequeñas. Lo segundo, que les afecta muchísimo la legislación laboral. Es decir, en España no es que tengamos muchas empresas pequeñas, tenemos más o menos en proporción pues lo normal en otros países, pero es que las pymes españolas son muy pi y muy poco me, son muy pequeñitas. Y es que hay una serie de barreras que les impiden crecer, entre ellas la laboral. El problema financiero para una empresa pequeña, la falta de crédito es mucho mayor que para una empresa grande, porque no tiene la capacidad de endeudarse por otras vías que tienen las empresas grandes. Bueno, yo diría que fundamentalmente esos son los problemas que tienen, además de los problemas generales de todas las empresas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mercado inmobiliario? Tengo que decirle que últimamente estoy escuchando con absoluta sorpresa que de pronto hay una serie de instancias sociales, no solo de partidos, que han llegado a la conclusión de que construir edificios ha estado mal siempre y nunca debíamos de haber construido un solo edificio, e incluso cuando hemos dejado de construirlos ha sido como una bendición del cielo. Y por cierto, esto es una cosa que ya no solamente estoy oyendo a políticos, sino que se la escucho a estudiantes, a gente de la calle, de una manera, en fin, a mi juicio absolutamente sorprendente. ¿Cómo se va a reactivar ese mercado inmobiliario, si es que realmente se va a reactivar? ¿Vamos a volver a vivir lo que fue ese mercado inmobiliario de los últimos años o tendremos que acostumbrarnos a otro ritmo? La construcción es un sector más de la economía y es decir, no hay sectores buenos ni malos, ¿no? Lo que es una barbaridad es construir 800.000 viviendas al año, ¿no? Pero construir 250.000 o 300.000 o 350.000, pues es que es lo que normalmente demanda el mercado, ¿no?
hasta que la construcción no vuelva otra vez a un nivel normal, que no es el anterior, es un nivel menor, pero digamos el que corresponde a la demanda, no crearemos empleo en cantidades apreciables. O sea, el único sector que pueda absorber cantidades importantes en un plazo no muy largo de empleo no cualificado, realmente es la construcción. Entonces, para eso hacen falta dos cosas. Primero, dar salida al enorme atasco de viviendas que lo que está es impidiendo que todas las promotoras y constructoras vuelvan a la actividad, ¿no? Y para eso lo que hay que hacer es mover un poco el mercado, y para eso el banco malo es una buena solución. Y la segunda cosa es que tiene que haber crédito, porque claro, lo que se quejan todos los promotores es que incluso en los sitios donde hay demanda, si la gente no consigue hipotecas, pues no puede. Claro. O sea que es una mezcla de cosas, un exceso de oferta acumulada que no tiene salida y una demanda que está parada porque primero la gente tiene miedo a endeudarse porque la gente tiene miedo de perder el empleo, los que lo tienen, y segundo porque los que se animan no tienen créditos, ¿no? Pero desde luego la construcción tiene que jugar un papel en el futuro de España, porque además incluso tiene también una relación importante con el turismo. Es decir, hay una parte muy importante de la construcción que está vinculada al turismo, ¿no? O sea, no es un sector maldito, lo que pasa es que nos hemos pasado, ¿no? Muy bien, don Fernando, si no tiene usted inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Don John Muller. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, César. Buenas noches, señor Eguidazu. Muy buenas noches. Hemos oído hoy que algunos portavoces del futuro gobierno, en concreto la señora Cospedal, pero también algunas otras personas, han sostenido lo siguiente, que la prima de riesgo es un problema generado por la crisis de deuda soberana y que merece una solución europea, que no se puede dar una solución nacional a este asunto. Ya que el tema de la prima de riesgo está gravitando sobre la llegada de crédito a las empresas y que tiene que ver con la financiación, si esto tiene que arreglarlo Europa, ¿nosotros qué podemos arreglar? Bueno, yo no voy a criticar a la señora Cospedal porque ahora es una etapa que se abre nueva y además tiene una parte de razón muy importante. Lo que está pasando ahora ya es un problema europeo, es decir, lo que los mercados están castigando es a Europa, así de claro. Lo que pasa es que, claro, castigan a Europa donde está más débil. Es decir, cuando hay una lluvia de bofetadas, el más débil se la lleva a todas, ¿no? Entonces, no podemos arreglar el problema europeo. Lo que sí podemos conseguir es que a la hora de repartir bofetadas nos toquen menos, por decirlo en términos muy sencillos, ¿no? No está mal la referencia. Yo creo que la única solución realmente a plazo medio es una mayor integración europea, los eurobonos, un tesoro europeo, una política fiscal común, una coordinación de política económica. Eso lleva un año, como poco. Y entre medias, pues yo particularmente creo que la única solución es que el Banco Central Europeo empiece a comprar deuda de forma masiva. Pero para eso hay que arreglar el problema del riesgo moral. Entonces, Alemania, con toda la razón, lo que dice es, miren ustedes, si hace eso el Banco Central Europeo, pues los países que tienen que hacer reformas no las harán, y por eso lo que tenemos que hacer es las reformas necesarias para eliminar ese obstáculo y que se pueda desbloquear, digamos, la situación del Banco Central Europeo. Es decir, yo no he oído a la señora Cospedal, tiene razón en que estamos ante un problema europeo, pero el resolver el problema español es una condición necesaria para resolver el problema europeo. Y le llevo a la segunda, me aprovecho de hacerle otra pregunta para que sigamos con el razonamiento que está prosperando hoy. Hay gente que dice, algunos de ellos militantes del PP y que son muy cercanos a Mariano Rajoy, le están transmitiendo que no es necesario ni urgente emprender una reforma laboral, porque como mientras no llegue financiación a las empresas no se va a crear empleo, no tiene sentido meterse en un jardín cuando puede esperar un año. Bueno, me parece, no sé quién dice eso, pero a mí particularmente me parece un disparate, ¿no? La reforma laboral es que, vamos a ver, a los mercados les tienes que dar tres cosas. Confianza en el sector público, en que el gobierno es capaz de controlar el déficit, confianza en que el sistema bancario está sano y confianza en que podemos crecer. La confianza en que podemos crecer la dan las reformas estructurales y no otra cosa. Y de todas las reformas estructurales, la más demandada es la reforma laboral. Entonces, si no hay una reforma laboral seria, yo particularmente creo que no vamos a despertar confianza y por tanto lo demás pues no va a surtir efecto. Y además es que va a haber que hacerlo alguna vez. Entonces, si hay que hacerlo alguna vez, hay que hacerlo ahora. ¿A qué vamos a esperar?
Don Alejandro Vara. Sí, buenas noches, César. Buenas noches, señor Eguidazu. Una de chascarrillo político. Para despejar horizontes y para tranquilizar mercados y para todas estas cuestiones que nos tienen ahora tan atribulados, sería importante conocer cuanto antes el nombre del responsable de la cartera económica del gobierno, porque parece que... Eso no es un chascarrillo, es que ahora, igual que dice John, que se está comentando, es muy importante saber el nombre para saber por dónde va a ir la línea política económica. Yo estoy convencido que Mariano Rajoy tiene todos sus programas, sus proyectos y todo muy bien estudiado para esas 5 medidas, tomarlas, adoptarlas ya en cuanto tome posesión el nuevo gobierno. Pero ¿el nombre del responsable económico nos orientaría, serviría de algo o es simplemente una anécdota? No, yo creo que es muy importante. No es ya un problema de cotilleo de que, bueno, quién va a ser y las quinielas y todo esto. Famosas, Es que tienen que empezar a trabajar ya. Tienen que ir a Europa, tendrán que ir a Alemania, tendrán que ir a Bruselas, tendrán que ir a Frankfurt, tendrán que empezar a hacer el relevo con el gobierno saliente y tendrá que ir a los ministerios el responsable a enterarse de las cosas. Entonces yo creo que tiene que empezar a ver ya caras, ¿no? Aunque luego formalmente, hasta que no se hace el discurso de investidura, no se nombran formalmente, pero es que estamos viviendo una etapa muy rara, yo no la había vivido nunca, no hay precedentes, es decir, otras veces yo he vivido un montón ya tengo mis años, he vivido un montón de relevos, pero es que nunca hemos estado en una situación tan espantosa y con un problema de tiempo tan terrible, ¿no? Entonces es que ahora ya no es cuestión ni de meses ni de semanas, es cuestión de días y a veces hasta de horas, ¿no? Entonces no podemos estar todo este mes, hasta el 20 de diciembre, haciendo papelitos en los despachos. O 22 o 23. ¿Ustedes como círculo tienen contactos con la gente del equipo de Rajoy que supuestamente se hará cargo de, quiero decir, han hablado con ellos? Ya no digo nombres y apellidos, pero bueno, si no, les han consultado o han tenido algún tipo de... Como no sabemos quiénes son, pues sí, a lo mejor sí que ellos tampoco lo saben a lo mejor. Pero tenemos contactos con todo el que quiera hablar con nosotros. El círculo, pues hombre, la verdad es que con el paso del tiempo, pues cada vez se nos ha ido escuchando más, pero hablamos con muchísima gente. No sabemos si entre los que hablamos estarán los futuros ministros o no, porque no sabemos quiénes son, ¿no? Pero bueno, la cosa es decir lo que pensamos a todo el mundo y acertaremos, ¿no? A ver si les hacen caso. Y una última, cuando habla de ajustes de activos inmobiliarios, que es fundamental, que otros países con problemas de burbuja han hecho, nosotros no hemos hecho, ¿en qué porcentaje estaríamos hablando? Porque según con quien hables también te dicen ajustes mínimo un 30, mínimo un 40%, no sé muy bien exactamente en qué línea nos tendríamos que mover para que el asunto se desatascara. Es una pregunta muy complicada, fíjese, yo no me atrevo a contestarla. Primero, el parque de viviendas invendidas es muy heterogéneo. En algunos sitios ya no hay oferta ociosa, pero luego hay enormes zonas de la costa que probablemente tarden años en venderse, ¿no? Que es donde está el verdadero problema. Claro, entonces lo que yo no soy experto inmobiliario, pero yo lo que oigo es que los bancos están reteniendo en gran parte sus activos inmobiliarios porque no quieren bajar los precios para no aflorar pérdidas. Claro, en el mercado yo lo que aprendí en primero de carrera es que la forma de ajustar la oferta y la demanda es a través del precio, ¿no? Entonces hay que bajar el precio hasta que encuentres demandante. También es verdad que estamos en una situación muy rara porque como no hay crédito, entonces hay gente que sí compraría casas pero no tiene financiación. Bueno, por eso yo creo que la opción del banco malo es la mejor solución, que consistiría en limpiar los bancos, liberas 400.000 millones de euros de dinero enterrado, inmovilizado, que no se puede utilizar para dar créditos, y luego ya un banco malo con tiempo y sin prisas y con unos cuantos años por delante, como ha sucedido en Suecia, va dando salidas stock sin estorbar a la actividad bancaria, crediticia, inmobiliaria, y en Suecia no han perdido dinero. O sea, al contribuyente no le ha costado un duro la broma, ¿no? Don Javier Somalo. Buenas noches, César. Buenas noches, señor Eguidazu. Buenas noches. Dos preguntas, una por urgencia y práctica y otra apelando a su experiencia, que acaba de decir ahora que ha visto muchos relevos en gobierno y también muchos gobiernos y muchas siglas. La práctica ante la urgencia de la reforma laboral y lo bien con la claridad que lo ha expuesto esta noche, hay que pensar en gobernar por decreto, aunque lo llamen decretazo, o ir a buscar eso que llaman el diálogo social y que está visto que va a ser imposible y que puede arder la calle. Y la segunda, apelando a su experiencia, hay mucha discusión ahora sobre la ley electoral. Usted ha
ha sobrevivido a la sopa de letras famosa de la transición, en la que había tantísimos partidos. ¿Qué ley electoral sería la más justa para que refleje lo que votamos los españoles? La primera pregunta, que sea más fácil, ¿no? Lo del diálogo. Bueno, yo creo que pocos países hay en la historia donde haya habido tantísimo diálogo. Y pocos países donde haya habido tan pocos frutos, ¿no? O sea, la patronal y los sindicatos llevan dialogando pues 2 años y no se han movido un milímetro. Con lo cual, pues hombre, decir que ahora vamos a negociar con los sindicatos y con la COE la reforma laboral es que es una tomadura de pelo, ¿no? O sea, eso, vamos. Pero es que aunque estuvieran dispuestos, es que no da tiempo. No da tiempo. Yo creo que tienen que hacer el camino del decreto ley, porque es que lo que está esperando absolutamente todo el mundo. Es muy bonito lo de negociar y dialogar, y yo soy partidario del diálogo, hombre, cualquiera dice lo contrario, ¿no? Pero es que el diálogo y la negociación es un medio, no es un fin. Es decir, es la alternativa a pegarse, y está muy bien. Pero si del diálogo no llegas a ninguna conclusión, pues algo tendrás que hacer, ¿no? Lo que ha hecho el anterior gobierno, y no, como no hay acuerdo, pues yo no hago nada, pobrecito mío. Pues mire, usted tiene que gobernar. Y si no hay acuerdo, pues entonces tiene usted que mojarse. Como ya no hay tiempo, pues entonces van a tener que hacer decretos leyes. Lo de la ley electoral, bueno, hay dos extremos de legislación electoral, ¿no? Una, la de distrito único, que es la proporcionalidad absoluta, y otra, la del sistema inglés, de distritos muy pequeñitos, sí, en los cuales solamente sale uno, y entonces el que tiene el 50,1% de los votos gana. Con lo cual un partido puede tener el 100% de la Cámara con la mitad de los votos y un poco más. Que es, digamos, lo más cercano al ciudadano, pero lo más injusto en la proporción votos-escaños. Y entre medias, pues hay 80 sistemas, todos malos. No hay un sistema electoral perfecto, unos privilegian a las minorías, otros hacen otra cosa, en fin, todos son discutibles porque las obras humanas pues son todas imperfectas, ¿no? El sistema nuestro se hizo en la época de la transición, y yo la viví, pensando en dos precedentes nefastos, que fueron Italia, que es un desastre ingobernable, y la Segunda República. Y entonces se buscó un sistema que favoreciera descaradamente a los partidos grandes, que es injusto con los pequeños. Pero bueno, se pensó, y yo creo que con bastante razón, que es mejor... Nacionales, con los pequeños nacionales, con los pequeños... Ya, pero es que, como digo, el sistema es que no... Al final, todo sistema tiene algún inconveniente, ¿no? Y efectivamente, el problema que tenemos ahora es que lo que importa no es solamente el número de votos, sino la concentración geográfica de los votos. Entonces, Amaiur ha tenido menos votos que el PNV, pero ha tenido más escaños. Bueno, yo creo que eso, ya digo, es una opinión particular y por tanto absolutamente discutible, y yo creo que eso es preferible tener un sistema que favorezca el bipartidismo que un sistema más perfecto, que tengamos un parlamento más ingobernable. Y en este momento, pues que un partido, que sea además el Partido Popular, tenga mayoría absoluta es una bendición, porque es la única esperanza que tenemos de salir adelante, ¿no? Y sobre todo porque era la forma de salir de la sopa de letras en la transición. Claro, no, la transición aquello era curioso, porque es que había partidos que eran pues un señor y dos amigos, ¿no? Sí, aquello fue absolutas. Pero bueno, era el comienzo de la democracia, eran otros tiempos mucho más divertidos que los de ahora, y que salieron bien. Lo de ahora vamos a ver cómo acaba. Bueno, en fin. Don Fernando, yo tengo que darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Yo creo que se ha expresado usted con claridad meridiana en cuanto a esas reformas que necesita nuestra economía, y que por desgracia no tenemos un dilatado plazo por delante, porque el plazo caducó hace mucho tiempo. Y yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a todas aquellas personas que tienen, como es su caso, la gentileza y la amabilidad de someterse a una batería de preguntas. He escogido mi última novela, que es El guerrero y el sufí, por dos razones que le voy a explicar. La primera, porque es una novela en época de crisis nacional, y estamos verdaderamente en una situación de crisis nacional.
Y la segunda, porque es una novela donde uno de los personajes está escribiendo un libro sobre los genios, no sobre la gente que tiene una enorme capacidad intelectual, sino sobre los genios que moran en las lámparas, como conocemos algunos. Y desde luego da la sensación de que estamos en estos momentos atravesando por una coyuntura que casi necesitaríamos al genio de la lámpara para salir de ella. Espero que no sea así, yo espero sinceramente que acabe prevaleciendo la sensatez y que sobre todo esa sensatez vaya acompañada de rapidez por la cuenta que nos trae a todos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.